Gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Sósimo Camacho, del Multimedio Luces del Siglo y del programa Luces Mañaneras. Hace un par de semanas, Presidenta, le había planteado esta investigación que arroja que alrededor de 411 políticos y empresarios han concentrado más de 222,000 hectáreas en todo el país, y uno de los casos más indignantes es el sureste mexicano. Hemos seguido con esta investigación y hemos documentado que este despojo no solamente afecta a las comunidades agrarias y ejidos, sino que el fraude se desdobla a muchísimos otros sectores de la población. En uno de los casos, un personaje político allá en realidad de Yucatán, pero con tierras tanto en Yucatán como en Quintana Roo, pues despojó no solamente a un ejido, sino que además empezó a lotificar. Lotificó y vendió 130 predios para la fundación de 2 colonias allá en la zona conurbada de Cancún. Este personaje, Elvin Daniel Pereira Góngora, después fue descubierto 10 años después de que él vendiera estos lotes de estas tierras, fue descubierto por el SAT con un adeudo de más de 84 millones de pesos. Lo que hizo este personaje fue, en 2011, ofrecer al SAT en garantía de pago esas mismas tierras que en los hechos ya no les pertenecían. El expediente que tenemos da cuenta precisamente de los pagos que realizaron familias proletarias para formar estas colonias populares, y que además en ese momento, en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón y en los inicios del de Enrique Peña Nieto, aceptó esas tierras, las adjudicó incluso a la nación, esas tierras el propio SAT, y todo esto se hizo de manera subrepticia, sin que los propios habitantes de estas colonias se dieran cuenta, sino hasta 2016, cuando el SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, entonces empezó a requerir esas viviendas porque ya las estaba adjudicando en venta a otras personas. Hace también ya algunas semanas vino una delegación de estas familias a dejar un escrito aquí a usted sobre este tema, y cuando regresaron, uno de los que vino se encontró con que ya se había efectuado el desalojo de su propia vivienda. Y es un poco irónico el asunto, porque quien está hoy ejecutando este desalojo es el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, precisamente por este proceso que ya viene de años atrás, y que el SAT, por los trámites realizados anteriormente, reconoce esas tierras como suyas y como el que puede y el que tiene que estar enajenando o entregando esas viviendas a nuevas personas. Este fraude, Presidenta, pues tiene que ver con personajes que primero despojan ejidos, luego lotifican, los venden a personas en necesidad de vivienda y revenden después incluso o entregan en garantía al propio gobierno, al SAT, estas tierras. Presidenta, ¿qué hacer ante casos como este? Bueno, primero este caso que comentas, pues sí hay que revisarlo, ¿no? Y lo otro hay que investigar. Si nos das todos los datos, por supuesto que investigamos. Con todo gusto paso los datos, Presidenta. Sí. Sobre este mismo tema, usted comentaba que era complejo regresar al espíritu de la Constitución de 1917 y reformar entonces el artículo 27 para evitar este tipo de acaparamiento de tierra de estos personajes que prácticamente… Pero eso es un fraude. Sí. O sea, hay que diferenciar, porque una cosa es la reforma, que no estuvimos de acuerdo en su momento, y otra cosa son fraudes que se hacen sobre ejidos, que sí es verdad. Durante mucho tiempo, particularmente en Quintana Roo, se hizo muchísimo fraude, incluso sobre tierras nacionales que había ahí. Entonces, en particular, cuando hay un fraude contra un ejido, un ejidatario, pues hay que investigar a fondo y regresar la tierra a quien es, y que investigue siempre la Fiscalía y los tribunales, porque no puede haber estos fraudes. Claro. Aquí también el problema, Presidenta, es de que el acaparamiento de tierras se da no solamente por medio del fraude, sino porque la propia ley, ya reformada, permite la disolución de la propiedad social y de los ejidos. Es decir, fraudes como estos pudieron haberse evitado de origen si es que no se logra este dominio pleno por determinados políticos, muchos de ellos exfuncionarios. Este personaje del que hoy le estoy poniendo el ejemplo, pues es un personaje político allá en Yucatán, candidato, mucho tiempo militante del PRI, después de Movimiento Ciudadano,
y que hoy pues prácticamente no tiene ningún citatorio, ninguna molestia por parte de la autoridad, mientras las otras personas están en esta situación. Sí, lo revisamos. Presidenta, y también en otra información, bueno, pues se dio a conocer, por supuesto, que hubo ya esta reforma para proteger los maíces nativos de este país, una victoria muy importante, reconocida no solamente por organizaciones sociales en México, sino a nivel internacional. Sin embargo, todavía están vigentes pues las leyes que instrumentalizarían esta reforma a la propia Constitución. Es decir, por ejemplo, la ley de la Sibiogem se le conoció mucho tiempo como la ley Monsanto, y esta pues todavía está vigente, y eso podría retrasar la aplicación de esta reforma constitucional. Preguntarle sobre si su administración estará ya trabajando sobre reformas a estas leyes secundarias para armonizarlas con la reforma constitucional. Sí, de todas maneras la Constitución ya lo prohíbe, y eso está por encima de cualquier ley. Y además de trabajar en particular sobre el tema de transgénicos, pero estamos por publicar por parte de SADER un decreto en donde se prohíben muchísimos plaguicidas que todavía no están prohibidos en México. Mucho tiempo se habló del glifosato, pero todavía no, el DDT, por ejemplo, imagínense, todavía no está formalmente prohibido, aunque ya prácticamente no se vende. Entonces viene que ya están prohibidos incluso en otros países y que aquí no se ha prohibido su uso, que daña muchísimo a la salud. Viene ya también un decreto en este sentido, ya lo vamos a estar informando. Finalmente, Presidenta, uno de los saldos de esa supuesta guerra contra el narcotráfico, digo supuesta porque en realidad los cárteles del narcotráfico se fortalecieron durante ese periodo de Felipe Calderón, no solamente pues, fue el crecimiento de estos cárteles, sino prácticamente la paramilitarización de todos ellos. Hay que recordar que incluso, bueno, ya esto desde el sexenio de Ernesto Zedillo, pues había un grupo de aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército, fue comprado por uno de los grupos de narcotráfico, y ahí empezó una especie de carrera armamentista, y que llevó a que incluso integrantes, por ejemplo, desertores del ejército, de las fuerzas caiviles en Guatemala, estuvieran siendo también o estuvieran trabajando bajo las órdenes de cárteles de narcotráfico en México. En ese sentido, desde entonces y hasta informes de 2019, 2020, pues se sabía de estos campamentos de formación tipo caivil que estaban organizando integrantes de la delincuencia organizada. Un caso podría ser incluso el de Teuchitlán. Sabemos que lo que ha ocurrido o lo que hasta el momento se ha podido averiguar sobre o confirmar sobre este campamento es de que era un campo de reclutamiento y de entrenamiento. Preguntarle si usted tiene información sobre este tipo de campos con entrenamiento de fuerzas especiales tipo caivil que en su momento se reportó en México, y cuántos habría en el país. Si quieren, ya cuando venga el Gabinete de Seguridad puede hablar de este tema, y por supuesto que sigue la investigación por parte de la Fiscalía, en particular del predio de Teuchitlán. Gracias, presidente. Gracias. Ahorita que está ISSSTE y Hacienda. Sí. A ver, vamos acá y ya son 9:14, así que… Gracias, Presidenta. Buen día, Dalila Escobar de Proceso. La revista este mes publica el caso de un abuso sexual en contra de 2 menores en el estado de Hidalgo, en medio de un proceso que han mencionado el entorno de las víctimas que llevan el caso, que ellos señalan que está empantanado por tener uno de los presuntos involucrados, tener relación como operador político y contratista del gobierno de Julio Menchaca. Este caso sucedió hace 3 años. Algunos de los responsables que señalan 2 niñas que fueron las víctimas del abuso serían Arturo Williams Trejo Leal y Berta Eva Medina Hernández, tíos de las menores, y quienes fueron detenidos en marzo de 2023, pero liberados 7 días después, cuando una jueza local determinó no vincularlos a proceso. En las declaraciones de las menores también se menciona a otras personas, entre ellos a una diputada local, y bueno, pues este caso se había presentado también ya aquí en la
conferencia. Quisiera preguntarle cuál es el seguimiento, el avance que se tiene en torno a este asunto, si se ha informado respecto de Incluso estas creo que personas. atendí personalmente en una gira. Sí, lo estaba viendo Citlali, se lo encargué, y si nos das de todas maneras para checar si es el mismo caso, pero siempre apoyar pues a víctimas. Y no debe venir no creo pues que venga del gobernador, es un hombre muy sensible y no va a proteger, pues nunca él fue presidente del tribunal, no va a proteger a una persona que por alguna razón trabaja en el gobierno frente a un abuso. Entonces hay que revisar el caso. Gracias, presidenta. También en otro tema, hace más de un año Nuevo Necaxa, de acuerdo con lo que se publica también en la revista, en un inmueble del Sindicato Mexicano de Electricistas, se ha detectado que hay, como tal se señala incluso por propios testimonios de la zona, que existen en granjas de minado de criptomonedas, cuya operación pues requiere de enormes cantidades de energía, lo cual obtienen de manera irregular de distintos postes de la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, también se ha hablado de un operativo que se dio hace unas semanas por parte de las Fuerzas Armadas y también de la Guardia Nacional, en donde pues pudieron desactivar estas tomas clandestinas de energía, pero sin que hubiera detenidos o sin asegurar el inmueble. Algunos de los pobladores de esta zona, varias zonas en esta entidad, en Puebla, han dicho que han detectado que en otros inmuebles, no necesariamente solo en ese, hay este tipo de cuestiones irregulares. Preguntarle qué información se obtuvo de este operativo respecto de esta situación, sobre todo porque pues ellos, la CFE también informó a la revista que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Conocer el detalle de la misma sería por aprovechamiento o uso ilícito de energía eléctrica, pero también esto, pues además del robo de energía, estaría implicando cuestiones complicadas cuando se está utilizando un inmueble que es para cuestiones sindicales, para una presunta actividad ilícita. Si tienen información al respecto, si la CFE ha hablado de esta denuncia o qué hacer en torno sobre todo al aseguramiento de lugares para evitar que se siga con ese tipo de actividades. Sí, hay muchísimos cateos. Ahora anunciaron cuando hay actividades o presuntas actividades delictivas en un inmueble. Hoy en el Gabinete de Seguridad se hicieron varios cateos el fin de semana por parte de la Fiscalía General y hay que ver este caso, de qué se trata. Sí, para saber sobre todo si hay otras sedes del propio SME que pudieran estar utilizados, no nada más. Hay que ver porque no hay que usar palabras, organizaciones, nombres como el SME, por ejemplo, para acusar que está vinculado con un delito, ¿no? Hay que revisar en particular. Claro, porque mencionan en algún punto que estaría siendo, que en alguna situación pues se pudo haber rentado, pero aún así lo que mencionan también es que instalaciones hay que revisar sindicales el caso, no podrían. antes de decir que el SME quién sabe qué cosa. Claro, presidenta, en último caso, de acuerdo también con una entrevista que dio el exgobernador Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, a la revista, él habla de todo el proceso que le ha tocado vivir. Sin embargo, hay un punto que llama la atención, entre otros que también en algún momento mencionó brevemente. Uno de ellos es que cuando estuvo en Estados Unidos, las autoridades de ese país le ofrecieron un acuerdo para que confirmara la relación de políticos de alto nivel, por mencionarlo de alguna manera, con crimen organizado. Villanueva, el único nombre que dio en la entrevista fue el caso de Manuel Bartlett. Sí, leí la nota. Le pidieron información. Entonces, preguntarle si justo el gabinete tiene información respecto de esto. Estados Unidos ha solicitado información. No, nada. Y está raro, ¿no? Porque hace mucho que ¿cuántos años fueron? De cuando estuvo extraditado, Sí. pues allá fue… ¿Hace cuánto? El caso ya lleva más de 20 años. Y no hay nada. Ni investigación en México, ni… Nada. Obviamente, en caso de que… Hace 20 años. Justo él hablaba de este tipo de cuestiones también en torno al tema de la persecución que vivió por parte del expresidente Ernesto Zedillo. Y sabemos que en el anterior gobierno, en el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hubo una tensión que se dio en torno a se le pudiera otorgar cierto beneficio para una especie de amnistía. Preguntarle si en esta ocasión o en este gobierno se pudiera dar seguimiento en el caso o solamente se va a quedar con el proceso como lo está llevando incluso la Fiscalía en torno al tema No de la conozco
conozco el caso, domiciliaria. le corresponde a la fiscalía. No Y conozco. podría informar cuando venga también en torno a esta situación. Sí, Finalmente, Presidenta, sobre el caso de Cuauhtémoc Blanco, yo quisiera preguntarle, en varias ocasiones se ha hablado en torno al tema de fijar el contexto respecto de quién integró la carpeta, que en este caso sí corresponde a la Fiscalía, y de quién se trata. Sin embargo, bueno, pues también en muchos momentos se ha hablado de que la víctima pues no ha tenido como la suficiente importancia que debiera tener el caso. ¿En qué momento, Presidenta? Y sobre todo ahora que ya, como usted ha mencionado, hay una nueva Fiscalía, debería ser más importante el asunto de lo que denuncia la víctima y que justamente no sea una cuestión enfocada al tema político. no sé si escuchaste lo que dije ¿qué día? ¿De qué había? Jueves, yo creo, ¿no? O viernes también comenté. Lo que dije fue, esta carpeta la abrió un fiscal acusado de protección de feminicidas. Sí, recordamos el caso. Y de muchas otras cosas, que ya está desaforado. Por cierto, tiene un amparo del Poder Judicial para que no pueda ser juzgado. Lo conozco muy bien porque me tocó como jefa de gobierno y fue la Fiscalía de la Ciudad de México, la fiscal Ernestina Godoy, que se atrevió a acusar a otro fiscal de otro estado por estar encubriendo feminicidas. Sí, el caso de Ariadna, ¿no? Ese fiscal estuvo 6 años, unos cuantos más. 3 días antes de que ya sabía que lo iban a desaforar, hizo esta carpeta. Entonces, ¿qué dije yo? Di este antecedente y luego dije, ahora hay un nuevo fiscal. Sería muy bueno que este nuevo fiscal investigara. Incluso entiendo que Cuauhtémoc Blanco fue a la fiscalía. Entonces ahora pues está el nuevo fiscal de Morelos investigando el caso. Sí, precisamente. Pero fue justamente, o sea, lo que estás comentando fue justamente lo que dije el jueves o el viernes. Así es, justo, y precisamente por este tipo de declaraciones en torno a la situación que está viviendo la denunciante, porque también Blanco en algún momento había pues reclamado que por qué se tardó tanto en interponer una denuncia por este caso, cuando, bueno, de acuerdo también con todo lo que se ha escuchado de tantos años de seguimiento a colectivas feministas, pues es precisamente el shock que puede ¿Tantos provocar años? ¿Cómo? de cobertura en cuanto a temas de colectivas feministas, en torno a tema de todas las denuncias que hacen respecto de lo que vive una víctima después de que sí, por eso le pasa dijimos algo así. que el fiscal investigue y tiene que hablar con la víctima, tiene que ver cómo se integró la carpeta. Entonces ya no es el otro fiscal que era un delincuente, la verdad, o es un delincuente nada más que está amparado, sino el nuevo fiscal que fue electo ahora por el Congreso, quien tiene en sus manos esta investigación y tiene pues que hablar con la víctima y cómo se hace una investigación en este caso. Gracias, presidente. Gracias. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, porque necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre, donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo, pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la Cuarta Transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia, comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México y ahora luchará para mejorar toda una nación, con un poder imparable, una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo,
equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y todos aquellos que más lo necesitan, demostrando que la Cuarta Transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor, lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum, pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya. Los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá, y su victoria será imparable. Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.